Yo me acuerdo en la prepa, en high school, yo era uno de esos cristianos radicales. Yo era muy radical. Yo era apasionado, valiente, sin vergüenza. Yo hacía todo lo posible para que todos supieran que yo era cristiano. Me ponía camisetas que decían soldado de Cristo, redimido por su sangre. Lo que sea, me ponía algo que mostraba algo que yo era un cristiano. Yo oraba en voz alta. Yo hacía notar que estaba orando. Si íbamos a comer, yo pretendía como que iba a tomar, como que iba a morder la comida y yo, ay, se me olvidó orar, espera. Y me ponía a orar. Después también ayunaba, pero hacía todo lo posible para que todos supieran que yo estaba ayunando. Me alejaba de las personas que hacían las cosas que yo ya no hacía, pero lo hacía de una forma tal vez un poco irrespetuoso, como con condenación. Y la verdad empecé a notar que yo comencé a sentirme mejor que los otros. Yo empecé a compararme con compañeros que no eran tan espirituales como yo, y juzgaba a quienes no adoraban como yo adoraba, quienes no oraban como yo oraba, quienes no se ponían la camiseta de soldado de Cristo. Yo empecé a juzgarlos, pero yo me sentía muy bien. Yo decía, yo sí soy un cristiano. Y en ese momento no lo veía, pero me estaba convirtiendo en el fariseo del que habla Jesús en la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Me estaba convirtiendo yo a uno de esos fariseos. Yo oraba fuerte, pero por dentro era orgulloso. No pedía misericordia cuando oraba a Dios, pero sí medía mi espiritualidad comparándolo con los demás. Y esta parábola, la que vamos a ver ya en unos minutos, vamos a estudiar cómo Jesús responde a una situación, específicamente hablándole a gente como yo era en la prepa, orgulloso, pensando que lo que yo hacía me hacía mejor que de los demás, y responde de una forma, con una parábola que demuestra dos personas, dos posturas, y por resultado de esas posturas, dos resultados muy inesperados. Así que tomemos un momento, oremos, invitemos al Espíritu Santo que nos hable por medio de esta palabra. Padre, gracias por este día, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Padre, pido que hoy esta palabra sea una comida espiritual para cada uno de nosotros. Confróntanos, revélanos, Padre, la verdad en esta enseñanza. Habla a cada uno de nosotros, Padre, para que aprendamos y escuchamos la lección de lo que Jesús quiso enseñar por medio de esta parábola. Te invitamos, Espíritu Santo, haz el trabajo que tú quieras, hables por medio de mí. Y en el nombre de Jesús, amén. Esa es la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Jesús está respondiendo después de haber explicado la parábola de la viuda, que el mensaje es que debemos orar persistente, nunca parar de orar. Orar y orar y orar. ¿Y qué, iglesia? Y orar sin cesar. Y Jesús le está respondiendo y diciendo específicamente a las personas que piensan que son mejor por sus hechos, por lo que hacen. Entonces vemos dos personas que usa, una respetada y otra rechazada. Empieza la parábola en Lucas 18, versículo 9 al 10, dice: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Eso es lo que yo hacía. Versículo 10: dos hombres fueron al templo a orar. Uno era ¿qué?
fariseo, y el otro era un ¿qué? Despreciado cobrador de impuestos. Tenemos que entender algo al leer esto. Cuando leemos y vemos fariseo, hoy en día pensamos que hay una palabra que les gusta usar mucho cuando hablamos de los fariseos: hipócritas. Eso es lo que pensamos hoy en día. Vemos que los fariseos eran hipócritas, pero en ese tiempo no los veían así. En ese tiempo ellos eran el ejemplo de religiosidad, de religión. Eran personas respetadas por su obediencia a la ley. Ayunaban, diezmaban, cuidaban la ley, seguían la ley, estudiaban la ley, conocían la ley como nadie más. Conocían las escrituras, pero el error más grande fue que no tenían el corazón correcto. Su problema de fondo era el orgullo que tenían. Pensaban que sus obras los hacían aceptables ante Dios y también ante la gente. Entonces vemos el fariseo es alguien de posición, de honor, de respetar, porque son las figuras religiosas, digamos. Y vamos al despreciado cobrador de impuestos. Hoy en día no pensamos despreciado cobrador de impuestos. Es una carrera honorable que es bien honesta, esa carrera. En ese tiempo, ese no es el caso. Ellos trabajaban para Roma. Y la Biblia nos dice que ellos lo que hacían es cobraban lo que debían a Roma, pero después cobraban aún más porque Roma no les pagaba a ellos. Entonces ellos podían cobrar lo que ellos querían. Si por ejemplo debes $50, yo digo dame 70. Doy los 50 y me quedo con 20. Pero ¿qué pasa si yo tengo un problema contigo? Yo digo, sabes que son 200 lo que debes. Yo le doy 50 y me quedo con 150. Entonces se ve que los cobradores de impuestos eran personas que la gente no le gustaba, rechazada por la sociedad. La Biblia hasta lo pone de esta manera. Dice que Jesús se sentaba a comer con cobradores de impuestos y pecadores. Entonces era tan digamos odiada este grupo de gente que ni se consideraban los pecadores, se consideraban peor que pecadores. También hay sitios que dice pecadores, prostitutas y cobradores de impuestos. Tiene como su categoría única de ser cobrador de impuestos. Entonces está usando dos personas muy como la diferencia muy radical: un fariseo y un cobrador de impuestos. Él era rechazado por la sociedad, pero sabía que necesitaba a Dios. Y ahí está la diferencia de lo que Jesús nos va a mostrar en esta parábola. Reconocía su condición y pedía misericordia. Jesús no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y gloria a Dios que Jesús vino para redimir a los pecadores que somos cada uno de nosotros. Entonces esto nos dice que puede ser reconocido como líder espiritual y aún así tener el corazón bien lejos de Dios. No estar bien con Dios. No importa de dónde venimos, iglesia. Lo que importa es cómo venimos delante de Dios, nuestra postura. Y continúa la parábola demostrando estas dos posturas. Una de apariencia y otra de arrepentimiento. Continúa Jesús en Lucas 18, 11 a 12 con el fariseo. Llegaron al templo, llegaron a orar. Entonces el fariseo empieza de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que yo no soy como otros,
tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como el cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana, te doy el diezmo de mis ingresos. Y me imagino que la gente al escuchar esta oración estaban, wow, yo quiero ser como él. Después Jesús continúa ahora al cobrador de impuestos y dice, en cambio el cobrador se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. 2 posturas muy diferentes. El fariseo se mostraba que era seguro de sí mismo, presumido. Oraba más para que la gente lo escuchara, no para hablar con Dios. Su postura era una de presentación de sus logros y se comparaba con otros para sentirse superior. Hay muchos de nosotros, iglesia, que al aprender a caminar con Dios, hay disciplinas que adoptamos. Hay disciplinas que adoptamos como el ayunar, la oración, la generosidad. Pero muchos de nosotros confundimos esas obras y pensamos que eso no es lo que nos hace bien en los ojos de Dios. Y no es así. Es por su gracia que recibimos salvación. Es por su gracia que recibimos la bendición. Las disciplinas son más para nuestra formación y aprender a depender de Dios. Pero no es lo que nos hace santos. No es lo que nos hace bien en los ojos de Dios. Y menos lo usamos para comparar con otros. Entonces hay muchas veces que hacemos algo, digamos una oración, diezmamos, ayunamos. No debemos presumir. No debemos decir yo oro 5 horas al día. Y si lo haces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo doy todo mi cheque. Gloria a Dios. Eso es entre tú y Dios. Pero no hay que presumir y compartir con otros porque eso también cambia la postura de nuestro corazón. Vemos que el cobrador se quedó lejos al hacer esta oración, una postura de humildad. No podía ni levantar la mirada, se golpeaba en el pecho. ¿Por qué se golpeaba el pecho? Esto es un gesto cultural muy único que no se veía muy a menudo. Solo se hacía en funerales o cuando el corazón estaba muy quebrado. La única otra vez que se ve este gesto es en la crucifixión de Cristo. Lucas 23:48 dice, cuando la multitud que se había reunido para presenciar la ejecución vio lo que había ocurrido, regresaron a casa golpeándose el pecho con gran dolor. Al golpear su pecho es reconocer y decir, es un duelo, reconocer que algo doloroso acabó de pasar. Y él, al golpear su pecho, está reconociendo que el problema no está fuera, sino está dentro de mí. Él, al decir, golpear su pecho, dice, estoy roto y lo reconozco. Dice, no puedo más con mi pecado. Físicamente se golpea para recordar, pero sus palabras dice, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Muy diferentes posturas. Uno tiene el pecho bien así abierto, hablando de sus hechos, y el otro con una postura de dolor, de arrepentimiento, diciendo, Dios, yo soy un pecador, perdóname, ten misericordia de mí. Y mientras vemos estas 2 posturas, vemos orgullo y humildad. El orgullo del fariseo
no lo dejó ver su propio pecado. Pero la humildad del cobrador lo hizo consciente de su pecado y su necesidad del Salvador, su necesidad de misericordia. Uno viene comparándose y el otro viene arrepentido. Uno viene y presume mientras el otro se humilla. Uno habla de sus logros y el otro clama por misericordia. Vemos que no es la posición de nuestro cuerpo lo que importa, sino la actitud del corazón. Acabamos de cantar que Dios ve mucho más allá, Él ve nuestro corazón. ¿Con qué postura nos estamos acercando a Dios? Algo muy clave es que en el principio este versículo dice que los dos fueron al templo a orar. Sabían a dónde tenía que ir a orar. Como muchos nosotros aquí, como muchos que están aquí presentes, sabemos a dónde tenemos que ir, estamos en la iglesia, pero ¿con qué postura nos estamos acercando al templo? Porque podemos tener la postura del fariseo y decir, check, ya fui al servicio, ya estoy bien toda la semana, por lo menos vengo a la iglesia, por lo menos no soy como los que no vienen a la iglesia. O somos gente que viene a la iglesia, viene al templo, nos reunimos y decimos, Dios, yo necesito más de ti. Soy un pecador, ten misericordia de mí, ayúdame. ¿Cómo venimos? ¿Cuál es nuestra postura cuando venimos al templo? Los dos llegaron al mismo sitio, pero muy diferentes posturas. Y por estas dos posturas hay dos resultados muy inesperados. Acuérdense, el fariseo era la figura religiosa, el cobrador era lo peor de lo peor. Vemos que hay uno que fue rechazado y otro que fue justificado. Lucas 18:14 les digo, y aquí fue cuando Jesús dijo lo que dejó a todos aterrados, que no podían creer el resultado. Dijo, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa, ¿qué, iglesia? Justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Gloria a Dios que el reino de Dios no opera como opera aquí este mundo. Y estas parábolas nos revelan estas verdades, que el fariseo salió del templo igual que como entró. Confió en sí mismo y no recibió nada de Dios. Y aquí vemos que el cobrador salió justificado. Es decir, declarado justo delante de Dios. No fue por lo que hizo, sino por la postura de su corazón humilde. No es por lo que haces, iglesia, que nos justifica delante de Dios. No es por lo que hacemos, sino la postura de nuestro corazón. ¿Estás confiando en tus esfuerzos o estás pidiendo misericordia? Jesús nos deja bien claro que no se trata de que tan buenos somos o de lo que hacemos, sino de qué tan dispuestos estamos a reconocer lo que necesitamos. No fue el más espiritual, no fue el que ayunaba más que fue más justificado, fue el que vino con un corazón rendido y dispuesto y reconociendo que necesita la misericordia de Dios. El fariseo era el favorito del público. Pero Jesús voltea esta historia y nos dice que el que salió justo fue el menos esperado. Dos personas vinieron al templo y solo una se fue con el corazón alineado con Dios. Y yo te quiero decir hoy, iglesia, si tú has estado pensando que lo que hacemos o nuestras obras es lo que nos hace merecedor de la salvación, te quiero decir que ya no tenemos que pensar así. Ya no tenemos que pensar así, es por su gracia que recibimos esa salvación y nosotros humildemente lo recibimos.
Le damos gloria a Dios por eso. Hay una postura que habla también de eso, el de humildad y orgullo. Hay una postura que, si lo vemos en las tácticas de guerra, es la posición más vulnerable que puedes estar, y que es arrodillado y no mirando a tu alrededor. Estás vulnerable. Pero en el reino de Dios, como cambia todo, esto nos muestra que esa posición de humildad, no tanto lo físico, pero el corazón, esto es la posición más fuerte o más poderosa en la que uno puede estar. Es decir, Dios, yo sé que sin ti yo no puedo hacer nada. Dios, contigo yo sé que todo es posible. Dios, yo sé que tú peleas mis batallas. Aquí estoy rendido. Ese es un corazón humilde que reconoce que no somos nada sin Él, pero con Él lo tenemos todo. Esa es una postura de humildad. Y esa enseñanza nos debe animar, pero también nos debe llevar a reconocer que si tal vez estás como yo cuando estaba en la prepa, que yo pensaba que era mejor, que era más santo, más espiritual, que yo era justificado porque yo hacía esto y ellos no, estamos mal, iglesia. Pero Jesús nos recuerda y nos dice que nuestro corazón, un corazón humilde, es el que sale justificado, y gloria a Dios por eso. Y si tú has estado en esa postura pensando que lo que haces es lo que te redime, te quiero invitar que sueltes eso, porque es un peso. Eso depende de lo que haces. Y si pensamos de que somos salvos por nuestras obras, estamos diciendo que Jesús vino a morir por nada. Pero Él fue el que pagó el precio por nosotros. Así que quiero invitarles, si pueden en este momento, estar conmigo en esta postura de poder en las rodillas. Y si tú reconoces que tal vez has sido como el fariseo y has pensado, Dios, mi boca te alaba, mi boca te glorifica, pero mi corazón está lejos de ti, en este momento pedimos perdón. Padre, te pedimos perdón. Padre, perdónanos. Somos nada sin ti. Nos arrepentimos, Padre. Si algún día hemos pensado que son por nuestras obras que somos dignos o justificados, perdónanos, Padre. Padre, gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. Gracias por ese amor y cuidado que tienes para cada uno de nosotros. Padre, gracias por este mensaje al recordarnos que lo que requieres y lo que quieres de nosotros es un corazón humilde, un corazón sometido y rendido ante ti, Padre. Perdónanos si nos hemos comparado con otros y en algún momento si hemos pensado que somos mejor. Perdónanos, Padre. Padre, danos la valentía, danos esa perspectiva de que si nos rendimos a ti, Padre, es cuando salimos justificados. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos a reconocer a dónde o en qué áreas en nuestra vida tenemos que cambiar. Queremos tener esa misma postura del cobrador de impuestos y decir, Padre, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Padre, porque soy pecador. Padre, gracias por esta enseñanza. Gracias por esta esperanza, que solo por tu gracia somos salvos. Padre, te amamos, te glorificamos. Sabemos que tú ves nuestro corazón. Examínanos y cambia lo que tienes que cambiar. Queremos pasar un tiempo más en tu presencia en este momento, Padre. Deja que tu Espíritu Santo obre, que tu Espíritu Santo ministre. Padre, te invitamos